Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por estar un domingo más aquí en su casa y poder compartir juntos, ¿verdad?, la palabra de Dios. Le damos gracias al Señor por las cosas que el Señor hace, ¿verdad? Como decía ahorita Cristo, el Señor sigue obrando en nuestras vidas. Quiero darle gracias al Señor en nombre de otra persona y darle gracias por, él no está aquí, pero el Ricardo, no sé si se acuerdan del Señor que estuvimos orando por él, padre de una hermana que fue miembro de la iglesia en Cuba, donde fui pastor. Y él estaba enfermo de cáncer y demás. Y esta semana me avisaron, fue al médico y el médico ya lo declaró libre de cáncer. Y no pudo venir, yo fui a su casa a buscarlo, por eso me demoré bastante, porque él vive bastante lejos. Porque tomó unas pastillas y se quedó ahí dormido, no sé bien, y se sentía un poco mal y la esposa me dijo, oye pastor, qué pena, no tenga pena. Pero bueno, les doy esto, él quería haber venido hoy y haber compartido con nosotros, pero le damos gracias al Señor, ¿verdad? El Señor sigue obrando en nuestras vidas de manera tremenda y en eso nos gozamos. Estamos, hermanos, en este mes precisamente celebrando para mí una de las fechas más hermosas que tiene la vida cristiana, es la Semana Santa. Y hemos querido predicar todos estos domingos y específicamente no todo lo que ocurrió en aquella semana en la que Cristo fue después crucificado. Queremos centrar nuestros mensajes específicamente en las palabras que Jesús pronunció en la cruz. Cuando estuvo crucificado, en la Biblia nosotros encontramos dos listas de palabras, una palabras donde Cristo le habla a las personas que están a su alrededor y otra lista de palabras en la que Cristo habla con su Padre. Y vamos a estar compartiendo eso, los hermanos, mi hermano Yodani, mi hermano Jesús y yo, vamos a estar compartiendo los sermones y vamos a estar hablando acerca de eso. Para mí el evento más importante, más trascendental, fue el día de la crucifixión. Ese es el evento histórico para mí más grande de todos los tiempos. Y hoy queremos hablar y quiero centrarme a hablar acerca precisamente de lo que sucedió en la cruz. Vamos, antes de comenzar a orar, vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día de hoy, por este domingo, que podemos estar los hermanos juntos, compartir juntos. Y Padre, gracias porque en este tiempo podemos celebrar, Señor, la obra tan trascendental que Cristo realizó en la cruz a nuestro favor. Permite que la palabra podamos entenderla, que la palabra pueda hablarnos, pueda esclarecer en nuestra mente todo lo que sucedió, o al menos poder comprender lo principal de las cosas que sucedieron en la cruz, que Cristo hizo a favor nuestro para salvarnos. Te pedimos tu dirección, bendición y que nuestras vidas puedan hoy salir edificadas a través de la enseñanza de tu palabra. Glorifica, oh Señor, tu nombre, que Cristo sea exaltado en el día de hoy y siempre en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo te oramos. Amén. Tuve el privilegio, para mí fue un privilegio, de ser testigo hace muchos años de un evento que sucedió en la vida de un joven en el cual tuve la oportunidad de pastorear. Y recuerdo cuando este joven conoció a Cristo, era un muchacho bien, tendría unos 22 años aproximadamente. Él empezó a visitar a la iglesia precisamente porque un vecino de él, que era miembro de nuestra iglesia, un día conversando con este muchacho, quien había llevado una vida bastante desordenada para ese tiempo, y se puso a hablar con el vecino, con el cual tenía buena relación, pero él no sabía que el vecino iba a la iglesia, y se puso a hablarle acerca de lo vacío que él se sentía por dentro, a pesar de su corta edad. Y el vecino le dijo, chico, ¿has probado alguna vez ir a la iglesia? Y él le dijo, no, así extrañado, nunca había escuchado hablar de Dios, de nada, de la iglesia. Y dijo, no, nunca he ido a la iglesia. Y el joven, imagínese usted, una persona que está viviendo ese vacío existencial, quiere probar de todo y como ha probado muchas cosas y ninguna ha resultado, el vacío aumenta. Y le dijo al vecino, mira chico, nunca he probado ir a una iglesia. Y el vecino le dijo, vamos el domingo conmigo a la iglesia. Y fue el domingo y fue a la iglesia. Y yo recuerdo cuando él se apareció en la iglesia, andaba con el pelo todo teñido de amarillo, aquello estaba tremendo. Y ese día
el Señor tocó su corazón y fue transformado de una manera tremenda. A partir de ahí la vida de ese joven cambió de una manera extraordinaria. Pero lo más hermoso de lo que fui testigo es que al pasar el tiempo de estar él visitando nuestra iglesia, me confesó, porque lo citaron a un juicio, estaba pendiente a dos juicios en los cuales él estaba siendo acusado por todas las cosas que había hecho en su vida alocada como joven, y me dijo: pastor, tal día tengo que ir a juicio, estoy acusado de cosas que hice, y lo único que le pido es que oren por mí. Yo le doy gracias por haber conocido a Cristo, y soy responsable y estoy dispuesto a pagar lo que tenga que pagar, la condena. Y le dije: bueno, el Señor te ha librado, te ha perdonado, es una nueva creación, pero a veces las consecuencias de nuestros actos están ahí y tenemos que afrontarlas. Vamos a estar orando por ti. Lo único que podemos hacer, ¿qué día es el juicio? Él nos dio la fecha del juicio. Convocamos a los hermanos de la iglesia que pudieron ir, y el día del juicio un grupo de hermanos nos quedamos en la iglesia orando por él hasta que él salió del juicio. Le dije: aquí vamos a estar, después vamos a estar en la iglesia. Cuando tú salgas, si puedes salir, pasa por aquí y déjanos saber. Y estuvimos orando, y al rato, como a las 2 o 3 horas o 4 horas, no recuerdo, el joven fue a la iglesia y entró allá, y de lo más contento vino y habló con nosotros y dijo: no, ¿qué pasó? Y me dijo: pastor, yo no sé qué pasó, pero el Señor hizo un milagro. Los dos juicios fueron cancelados. Estaban allí las personas que me acusaban y demás, y en medio del juicio, cuando el juez estaba allí dirigiendo todo aquello, el primer juicio, las primeras personas levantaron la mano y dijeron que retiraban la condena. Y el juez dijo: bueno, si no hay condena, no hay nada, no hay juicio tampoco. Cuando pasaron al segundo, las otras personas igual, sin ton ni son, no, retiramos la condena. El juez dijo: pues no hay juicio. Se acabó eso aquí mismo, recoge a todo el mundo. Y él, imagínense usted, él venía más que contento. Y dije: wow, qué cosas hace el Señor, ¿verdad? Una vida transformada, una vida, ¿verdad? No me imagino, yo nunca he estado frente a ningún juicio, pero me imagino cómo se tiene que haber sentido esa persona. Qué carga, qué bendición salir libre habiendo sido culpable, ¿verdad? Que de pronto tu mundo, ¿verdad? Es un cambio tremendo. Eso es algo extraordinario. De las cosas que el Señor hace, que únicamente Dios puede hacer en nuestras vidas. Y cuando hago esta introducción porque me recuerda lo que sucedió en la cruz, cuando Cristo fue a morir a la cruz por nosotros. Una vez un joven también, ya aquí en los Estados Unidos, estaba yo predicándole el evangelio, hablándole, estaba discipulándole, y le dije: tú no necesitas cambiar. Él había tenido en su vida algunos problemas con la droga y demás. Le dije: no necesitas cambiar, lo que necesitas es venir a Cristo. Cuando vengas a Cristo, tu vida va a cambiar. Porque a veces nosotros mismos nos ponemos barreras, hemos hecho tantas cosas, pero yo quisiera cambiar. Y cuando yo cambio, hay gente que me dice: cuando cambie voy a ir a la iglesia. Y yo le digo: venga a la iglesia, no se preocupe, el Señor se encarga de su cambio. Conozca al Señor. Usted no necesita cambiar, usted necesita venir a Cristo. Y Cristo se va a encargar de cambiarlo. Ahorita Jesús estaba diciendo en su devocional algo muy importante. Es el Espíritu Santo quien trabaja en nuestras vidas y hace la transformación. Por eso el mensaje del Evangelio es tan importante. La gente necesita a Cristo. El Señor se encarga de cambiarlos. Hermanos míos, he titulado la meditación de esta mañana: Liberación por medio del perdón. Les invito a buscar en su Biblia Lucas capítulo 23, versículos 34. Las primeras palabras que Jesucristo mencionó en la cruz. Dice la Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 23, verso 34. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice la Biblia que Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué tremendas palabras para nosotros de amor, de misericordia. Y qué importante es poder entender, ¿verdad?
que por medio del perdón de Cristo en la cruz, nosotros hemos recibido hoy, somos libres, hemos recibido la libertad que Dios le ofrece al ser humano. ¿Por qué el evento de la cruz nos hace a nosotros libres hoy? Las palabras de Cristo parecen palabras un tanto sencillas. Nos parecen a veces cuando las leemos de alguien que es un héroe. Oye, qué tremendo este hombre en la cruz, venírsele a ocurrir, ¿verdad? Y a veces hasta cuestionamos si fue verdad o no. En medio de tanto sufrimiento, en medio de tanto dolor, de manera injusta, que a Cristo se le ha ocurrido decir eso en la cruz, delante de toda la gente que se estaba burlando y de sus enemigos. Pero la palabra de Dios nos deja ver que la crucifixión fue un día realmente especial. Por eso para mí es uno de los eventos o el evento más trascendental que ha tenido lugar en la historia del mundo. No se va a volver a repetir, ni ningún otro evento será tan grande como ese. Creo que la segunda venida de Cristo en gloria será extraordinaria para nosotros, pero el evento para mí más significativo fue la muerte en la cruz. Y quiero explicar el por qué. El día de la crucifixión se estaba celebrando un juicio mundial. La Biblia nos presenta a Dios como el juez de toda la tierra. Abraham lo mencionó a Dios, el juez de toda la tierra. Y la Biblia nos deja ver, dijo el apóstol Pablo, que Cristo era nuestro abogado. Dice la palabra de Dios, porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Estaba celebrándose el evento histórico más trascendental de todos los tiempos. El juicio de Dios contra el pueblo de Israel y las naciones del mundo. Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 31, lo voy a leer. Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 31, dijo Jesús, acercándose ya el tiempo de su crucifixión, dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Cuando se estaba acercando el tiempo de la crucifixión, Jesús estaba hablando con sus discípulos y estaba hablando de su muerte. Y por una pregunta que le hicieron a Jesús, Jesús dijo, ahora es el juicio de este mundo. Las palabras de Cristo en la cruz no fueron cualquier palabra. Esa expresión, Padre, perdónalos, cuando llegó el momento de la crucifixión. La cruz Cristo la eligió por sí mismo. Decidió ir a la cruz para salvar a la humanidad. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Todo hombre está condenado a la muerte en la justicia de Dios por causa de su pecado. Creo que si Cristo no hubiera muerto en la cruz ese día, la raza humana ese día hubiera desaparecido. Hasta ahí hubiera llegado nuestra historia. Pero tenemos un abogado, un defensor que se interpuso. La palabra cuando Cristo dijo, Padre, perdónalos, allí en el Evangelio de Juan tiene una, y voy a explicar porque después quiero mencionar de qué cosa Cristo nos liberó en la cruz. Pero quiero explicar primero qué significó. No es de extrañarnos que las primeras palabras de la cruz hayan sido estas, Padre, perdónalos. Dicen los especialistas en el idioma griego en que se escribió el Nuevo Testamento que la palabra perdonar aquí no significa como alguien que pasa por alto una ofensa. Cuando alguien nos ha hecho algo y uno dice, oye, discúlpame, uno dice, no te preocupes, no pasó nada. No es esa la expresión de perdón a la que Jesús se está refiriendo, sino que la palabra tiene un carácter judicial. Dicen los especialistas en el idioma griego que esa palabra de perdonar se usaba para la cancelación de un justo juicio. Era una palabra que se usaba solamente en un evento judicial. Era una palabra de carácter judicial. Y Jesús lo que está diciendo en sus palabras es, Padre, cancela el juicio ahora. Y la estructura gramatical del idioma en la que está escrito perdonar, la palabra perdonar, si ustedes se fijan, está en la forma imperativa. En el idioma español el imperativo expresa una orden. Por primera vez me encuentro en todo el Nuevo Testamento que Jesús le da una orden a su Padre. Cristo siempre ha dicho en toda su historia, en su relación, en su ministerio, que Él estaba para cumplir todo lo que su Padre le había mandado. Y Él decía, lo que yo hago no lo hago por mí mismo, sino lo que mi Padre me ha pedido.
y Cristo está obedeciendo totalmente, pero en la cruz Jesús usa una forma imperativa para hablarle a su Padre. Padre, cancela de forma, una orden, te estoy pidiendo en una orden, cancela el juicio ahora. Él está haciendo ahora función de abogado. Frente al juez de toda la tierra, el abogado está interfiriendo. Dijo, cancela. Y la estructura gramatical del idioma, la palabra aparece en el griego en el imperativo aoristo. En el idioma español no existe el aoristo. Y les voy a explicar qué cosa es eso. El aoristo no expresa ningún tiempo, no habla ni de presente, ni de pasado, ni de futuro. El aoristo es una expresión únicamente que se usa en el griego y se usa para expresar una acción puntual. Lo que está diciendo es, cancela el juicio ahora. No hay negociación. Es ahora la hora de cancelar este juicio. Jesús introduce en la cruz con esta expresión, Padre, cancela el juicio ahora. Pero esta orden no es como alguien que tiene autoridad sobre la persona a la que le está hablando. De hecho, la expresión Padre suaviza el ambiente de la conversación. Jesús se refiere a este juez como eres mi padre. Es como cuando un padre está alterado y su hijo está en medio de un conflicto y él quiere calmar a su padre. Le dice, papi, por favor, cálmate ya. Deja esto, vamos a dejar este asunto. Cálmate, contrólate. La Biblia dice que la ira de Dios estaba puesta ese día para juzgar a la humanidad. La Biblia dice que la ira de Dios estaba sobre el hombre por cuanto el hombre ha violado la ley de Dios. Y Cristo está calmando la ira de su Padre y le dice, cancela, Padre, el juicio ya. En una forma autoritativa, pero de amor y de sumisión a su autoridad. Le dice, por favor, cancela esto ya. Qué tremendo. La gente no se lo merecía. Pero la Biblia dice que Cristo es el abogado. Por eso Pablo dijo, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Dios hubiera sido injusto si Cristo hubiera muerto en la cruz no habiendo cometido pecado. Porque la paga del pecado es la muerte, pero Cristo no pecó. Y la ley condenaba al pecador. ¿Por qué entonces Jesús fue a la cruz y el Padre le aceptó eso? La Biblia nos da solamente una razón. Cristo conductualmente no hizo nada, no violó ninguna ley. No hizo nada. Si juzgamos a Cristo por la ley, no hizo nada que le pudiera merecer la muerte, pero murió. Si Dios lo hubiera condenado así, de esa manera, Dios hubiera sido injusto y le aplicó justicia a un hombre justo. Pero la Biblia nos dice que Dios accedió por un solo acto de Jesús. Dice el apóstol Pablo, el que no cometió pecados, por nosotros se hizo pecado, no pecador, se hizo pecado. Asumió la responsabilidad. Él no cometió conducta, pero asumió nuestras responsabilidades. Y dice la Biblia, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo no cometió la culpa de nada, pero la única cosa que lo podía hacer merecedor de un juicio era la cruz. Por eso escogió la cruz. Pudo haber escogido otra de las penas de muerte que existían en aquella época. Pero la ley judía decía que era maldito todo el que era colgado en un madero. Y Cristo dijo, pónganme en el madero para caer bajo estado de maldición y poder recibir la condena. Porque conductualmente no había hecho nada malo. No había violado la ley. Pero al colgarse en un madero, ante la justicia de la ley, decía que estaba él bajo maldición. Por eso escogió el madero. Y en el madero Jesús mandó a cancelar el juicio. ¡Qué tremendura! Eso fue lo que pasó en la cruz. Cristo canceló el juicio. Después vienen detrás una serie de palabras que tienen su lógica en la teología de la Biblia. Pero no las voy a explicar porque otros hermanos van a hablar de ello. ¿Qué significó el desamparo?
todas esas cosas. Pero tiene una trascendencia tremenda, ¿verdad? Esta palabra. Padre, perdónalo, cancela el juicio. Cristo mandó a cancelar un juicio contra toda la humanidad. No es de extrañarnos que la Biblia exprese el acto de la cruz como el gran acto del amor de Dios y la misericordia de Dios para la humanidad. Ese día, como decimos en buen cubano, nos salvamos en tablita. Hoy estamos aquí sentados gracias al acto de la cruz. ¿Qué beneficios tuvo la muerte de Jesús en la cruz para nosotros? El apóstol Pablo dice que en la cruz, hablando del juicio, dice en Colosenses 2:14, porque en la cruz Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, dice, y clavándola en la cruz. Así que los libros de Dios, del juicio de Dios, estaban abiertos, las actas, para condenar a la humanidad por su pecado. Pero en la cruz Cristo anuló el acta, ¿verdad? Y nosotros cantamos a veces muchas expresiones que yo me pregunto si todo el mundo las entenderá cuando decimos el Cordero de Dios. En la antigüedad, en el tiempo antes del Nuevo Testamento, las personas para estar a bien con Dios sacrificaban un cordero en señal de sustitución, como que estoy muriendo, estoy reconociendo mi culpa y estoy sacrificando un animal como si fuera yo delante de Dios. Y eso ponía a Dios y al ser humano, ¿verdad? Eso en la Biblia aparece, el sacrificio de animales. Por eso se le llama a Cristo el Cordero, porque el animal que Dios pedía era un cordero. Pero al venir Cristo en la actualidad, ¿verdad? ¿Cómo interpretamos nosotros eso cuando ese sistema no es para nosotros? Yo creo que Cristo viene siendo como un documento legal, sería en la actualidad, un documento legal que anula o desacredita cualquier otro documento que esté escrito. Así que Cristo apareció para nosotros, sería en la actualidad como un documento. Nos entregaron un documento que anula todo lo demás que está escrito, ¿verdad? Cristo es ese documento que Dios ha ofrecido para anular todo lo que nos condenaba. ¿Qué nos ofrece ese Jesús en la cruz? En primer lugar, nos reconcilió con Dios. Romanos 5:10 dice que fuimos reconciliados, dice justificados. En Romanos 5:1 por la fe tenemos paz para con Dios. Y Romanos 5:10 dice que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Usted hoy, hermano mío, como mencionó ahorita Jesús, hablando en el devocional, una de las trabas que el hombre pone para llegarse a Dios son las religiones. Mira que tenemos religiones y cosas en este mundo, organizaciones benéficas y cosas que, ¿verdad? Que le permiten al ser humano de alguna manera sentirse bien. Yo soy bueno, yo tengo mi religión, yo creo en Dios a mi manera. No, ahora por medio de Cristo Jesús, usted no necesita religiones. No necesita de nada de eso. Dice que Dios nos reconcilió por medio de la muerte de su Hijo. Nos reconciliamos con Dios. Entramos ahora, ¿verdad? Podemos llegar al Señor. Hay gente, es importante, ¿verdad? Orar por las personas, pero hay gente que dice, ay, pastor, ore conmigo. Usted lo puede hacer. Dios lo ha reconciliado. Usted tiene acceso directo a Dios. Eso es lo que Cristo ha propiciado. Nos permite llegarnos a Dios de una manera tremenda. La segunda cosa que la Biblia nos da es que Cristo nos dio vida. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Nos ha dado vida. ¿Qué perdió el ser humano desde la historia del Génesis? Perdió la vida. Dice que el hombre experimentó la muerte el día que desobedeció a Dios y pecó. El ser humano murió, la paga del pecado es la muerte. El hombre experimentó en primer lugar la muerte espiritual, luego la muerte física. Y la historia de la humanidad hasta el día de hoy, el ser humano ha venido experimentando la muerte. La muerte es el deterioro de todas las cosas. La ciencia moderna explica la muerte como la ley de la entropía. Todo está muriendo, todo muere. Sí, Pablo lo explica como una ley espiritual. Dice la ley del pecado y de la muerte. Sí, es una ley que está operando en el universo, donde todo muere. Pero dice la Biblia que en Cristo Jesús hay vida. Dios nos ha dado vida. Dios te ha dado vida por medio de Jesucristo. La muerte no es el fin. Y esa es la esperanza que nosotros como cristianos tenemos en nuestra vida. La muerte no es el fin. La vida es breve
Y la gran pregunta es cuando termine, ¿dónde vamos a pasar nuestra eternidad? ¿Verdad? Esa es nuestra esperanza. Tenemos vida en Cristo Jesús. Cristo nos ha dado vida. Si estábamos condenados a la muerte, ahora se nos ha regalado la vida. En tercer lugar, nos libera del pecado. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Nos ha liberado del pecado. De esas cosas que nos condenan, ¿verdad? De esas cosas que nos hostigan constantemente. El ser humano vive en una infelicidad constante. Ahora estoy estudiando un poco de sociología y he visto la historia de la humanidad, cómo han salido y surgido todos los sistemas políticos y todos los sistemas filosóficos del universo para tratar de resolver los problemas del ser humano y su entorno, y todos han fracasado. Todos han hecho propuestas, el hombre, todo centrado en el ser humano, cómo mejorar al hombre, cómo hacer que el hombre sea feliz, cómo destruir las desigualdades sociales, y todo enfocado en eso, pero el ser humano lo único que ha hecho ha sido fracasar en sus intentos, porque el gran problema del hombre es el pecado es lo que lo echa a perder todo, ¿verdad? Pero dice la Biblia que en Cristo Jesús hemos sido liberados de la ley del pecado y de la muerte. Y la palabra de Dios, el tema central de toda la Biblia es la vida. ¿Qué perdió el hombre en Génesis? La vida, y experimentó la muerte. Apocalipsis termina diciendo que el que permanezca firme en la fe hasta el final, comerá del árbol de la vida. El árbol que el ser humano no comió en el libro de Génesis. Y toda la historia de la Biblia es la historia de la vida. Cómo recuperar la vida que un día perdimos. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Por último, Jesucristo nos hizo nacer de nuevo. Segunda de Corintios 5:17 dice la Biblia, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Qué bueno, ¿verdad? Me han dado la oportunidad de empezar otra vez. No importa cuánto hizo usted en su pasado. Hay gente que me dice, la gente no puede entender el cambio. Hay gente que me dice, fulano viene a la iglesia y fulano era un descarado y esto y lo otro. Y ahí empieza a decirme todos los pecados. Sí es cierto que lo era, pero ya no lo es. Cristo te da la oportunidad de hacerte de nuevo. Y la Biblia dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Somos una nueva creación. Hay una transformación espiritual en nosotros y Dios nos transforma, nos cambia. Ya lo que fue ya no es. Ahora somos nuevos. Yo no sé si usted se ha percatado que las personas cuando conocen a Cristo hasta bonitas se ponen. Sí, los feos se salvaron. Los feos tienen que venir y los viejos se ponen jóvenes. No, pero es una realidad. Porque es que la persona, el pecado deteriora, vuelve a la gente y uno se transforma. Uno viene a la realidad de la que Dios siempre quiso llevar al ser humano, ¿verdad? Porque el pecado destruye y deteriora al ser humano. Y es tremendo cuando uno puede ver una persona transformada. Hace algunos años ya aquí en Estados Unidos vi el testimonio de una muchacha que había dedicado su vida a la prostitución, al mundo de la pornografía, la prostitución, todo ese mundo, y contó su testimonio de cómo Cristo había cambiado su vida, y decía, hoy me siento como si nunca hubiera, mi vida está transformada, qué tremendo, qué cambio, eso solo lo puede decir la persona que lo ha vivido. Y ella lloraba y decía, me siento, incluso llegó a decir, me siento como si fueras tú una mujer señorita, mi vida ha cambiado tanto, fue una transformación tan grande, porque eso es lo que es la salvación, la oportunidad de empezar de cero. Volver a nacer, le llamó Jesús cuando habló con Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo, volver a empezar. Qué tremendo, eso fue lo que Cristo hizo en la cruz. El Señor borró toda tu vida. Ahora eres de nuevo. ¿Verdad? Ahora eres nuevo. Dice una historia, no sé si fue real o no, pero dice que estaba una vez Martín Lutero en su oficina, y que estando en su oficina, dice que Satanás se le apareció a su oficina y lo empezó a acusar
Dijo, pero Martín, si tú eras esto y esto y esto y esto y esto, y empezó a sacar todos sus pecados. Y Martín Lutero, el gran reformador, le dijo a Satanás, sí es cierto, yo era todo eso, pero ahora he sido limpiado por la sangre de Jesucristo. Y dicen que cogió su pomo de tinta con el cual él escribía y se lo lanzó. No sabemos si la historia es real o no, pero dicen que si usted va a lo que era antiguamente la casa de Martín Lutero, en su oficina hay un pomo de tinta reventado en la pared. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, comienza diciendo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nadie te puede acusar ya por lo que hiciste. Porque para Dios, borrón y cuenta nueva. Eso fue lo que hizo Cristo en la cruz. Eso fue lo que significó aquellas palabras, Padre, perdónalo, cancela el juicio que condena a esta humanidad, cancélalo ahora. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo. Dios sabía que el entregar a Cristo era la solución para el mundo. Dios tenía que hacer justicia, pero Dios ama al mundo. Y la justicia de Dios es Cristo Jesús. Esa es la justicia de Dios. Cristo, a favor nuestra. No hay ninguno de nosotros que pueda decir que nunca fue culpable. Todos, porque todos somos pecadores, pero Dios nos libró a todos por medio de Cristo. No es de extrañarnos que cuando Dios se refirió a su Hijo, dijo, en Él tengo complacencia. Por eso la Biblia te invita a creer en Cristo, porque Cristo te ha justificado. Hoy, digo yo, somos deudores libres, porque en realidad no pagamos nada. Lo pagaron por nosotros. Quedo libre, pero soy un deudor, ¿verdad? No pagué nada. Quedé libre, ¿verdad? Hay esperanza. Yo comparo la vida cristiana a veces con la historia por ejemplo, de la medicina. Antes la gente, cuando no existía, no estaba desarrollado el campo de la medicina, la gente no tenía esperanza. La gente se moría por enfermedades que hoy en la actualidad sabemos que tienen cura. No había esperanza para ellos. Pero hoy ya es muy difícil que hoy alguien, a menos que no lo hayan atajado a tiempo, pero hay enfermedades que ya tienen cura. Enfermedades que en la antigüedad no la tenían. Y qué tremendo, ¿verdad? Hoy uno se enferma y uno puede ir al médico, hay esperanza. Y yo digo que eso es lo que pasa con nuestra vida. No es que el pecado no siga teniendo efectos, las secuelas del pecado en este mundo todavía caído, hasta que no estemos totalmente en la presencia del Señor. No nos liberamos de todo, pero como Cristo canceló el mal, la muerte, el pecado, todo lo que nos deteriora, hay esperanza. Hoy nuestra vida tiene una esperanza, ¿verdad? Y esa es nuestra invitación a todas las personas que están a creer en Jesucristo como un único y suficiente Salvador. La Biblia dice que Dios vino en misericordia y bondad para el ser humano. Nos dice también en el libro de Apocalipsis que la segunda venida de Cristo viene otra vez otro juicio, pero este juicio no será cancelado. Dijo el apóstol Juan, ¿quién podrá estar en pie el día de la ira del Cordero? Ahora no es el juez, ahora el que va a ser de juez va a ser Jesucristo en su segunda venida. Dice que vendrá con ira. Ese juicio no será cancelado. Por eso la oportunidad de Dios es ahora. Cancelaron tu primer juicio y te están invitando a hacer una nueva creación, una nueva vida. Si no lo aceptas, el segundo juicio no será cancelado y será el propio Jesucristo, dice la Biblia, que vendrá en juicio. Juan dijo, ¿quién estará en pie el día de la ira del Cordero? Cuando el Cordero venga, en su segunda venida. Amigos y hermanos que nos visitan, si aún usted no ha reconciliado su vida con el Señor, le estamos invitando a creer en Jesucristo. Este es el tiempo, ¿verdad? Este es un buen mes para pensar en lo que Jesús hizo a favor de nosotros. Por eso predicamos el evento de la predicación de la cruz. El otro día la hermana de Oli estaba hablando que alguien le dijo que por qué la cruz de ella estaba vacía, porque no Cristo, ¿verdad? No está en la cruz. Porque el Cristo nuestro resucitó. No adoramos a un muerto, adoramos a un vivo. La cruz significa el evento más grande de la historia, pero Cristo no se quedó en la cruz, resucitó para podernos dar vida. Si no fuéramos una religión más, estábamos adorando a un muerto más, alguien que hizo algo importante en la historia, pero no estamos adorando eso, ¿verdad?
Cristo resucitó. Entonces les invitamos a que usted ponga su esperanza y cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día. Gracias por la palabra tuya, Señor, que es vida para nosotros. Gracias por lo que Cristo hizo en la cruz. Permite que este mensaje, Señor, pueda dar fruto en la vida de las personas que están escuchando. Que todos podamos llevarnos a nuestra casa este mensaje para reflexionar sobre lo que sucedió aquel día en la cruz hace 2000 años atrás. Que podamos entender que hace 2000 años nos sigues dando la oportunidad de ser una nueva creación, de liberarnos del pecado. Un día nos liberaste de eso para siempre, Señor. Y hoy nos das la oportunidad de poder venir a ti y creer en ti. Ayuda a cada persona aquí presente. Que este mensaje lo puedan pensar, meditar y sobre todo que lo puedan creer y aceptar en sus vidas. Ese es el deseo tuyo. Tu palabra dice que el deseo tuyo, tu voluntad es que todo el mundo venga al arrepentimiento. Porque amas al ser humano. Y quieres que el ser humano experimente la vida que un día le regalaste. Ayúdales a entender eso. Bendice esta congregación. Bendice a cada persona aquí. Bendice a cada familiar aquí presente. Y bendice a aquellos familiares y amigos nuestros que les hemos hablado del Evangelio, pero aún no lo han entendido, Señor. Que lo puedan entender y puedan experimentar el cambio que Cristo ofrece a la vida de un ser humano. Padre, que la gracia y la paz tuya pueda reinar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y que podamos ser una iglesia bendecida en este lugar y en esta comunidad donde vivimos. En el nombre de Jesucristo, tú oramos, oh Señor, dándote gracias porque has perdonado nuestras muchas faltas y pecados. Amén.